Con todo lo que ocurrió esta semana respecto a la tragedia del sumergible buscando el Titanic, encontré una teoría que asegura que el Titanic nunca se hundió. Básicamente nos dice que el Titanic tenía un hermano gemelo, el Olympic, y este tomó el nombre de Titanic para cobrar un multimillonario seguro por su deceso. Todos conocemos al Titanic, principalmente porque pues tiene una película famosa y pues fue de hecho en su momento el largometraje más taquillero de la historia. Ganó muchísimo dinero en su momento y hubo un montón de gente que incluso se creyó que la historia de Rose, de la anciana, era real. Ese drama romántico entre Jack y Rose fue ampliamente elogiado y muchas veces confundido como real. Aunque realmente no ocurrió ese romance, sí ocurrió el hundimiento del Titanic, que de hecho fue en 1912, y se expresó en esa película temas de las clases sociales, las injusticias a las que eran sometidos los pasajeros más humildes, y básicamente fue una película que a todo el mundo le gustó y que seguramente más de uno habrá visto un par de veces mínimo. Pero ¿por qué se hundió el Titanic? Hay un montón de teorías que giran en torno a las causas de su naufragio. La versión oficial todos la conocemos. Chocaron contra un iceberg y el barco se hundió. Sin embargo, parece que esta versión para algunas personas tiene muchas lagunas. Expertos y curiosos sobre el tema han manifestado su opinión en base a investigaciones que han realizado, pero ninguna realmente ha sido confirmada por nadie. Esta teoría, que viene a continuación, es una de las muchas que gira alrededor del hundimiento del Titanic, pero es una de las más aceptadas, aparte de la oficial. Se menciona, según la historia oficial, que un iceberg rozó el barco y le causó una brecha en el casco de unos 120 metros de longitud. Varios expertos han mencionado que el hielo submarino de un iceberg no podría causar una grieta de ese tamaño en el casco de acero de doble plancha de 2,5 centímetros que cubría la estructura del Titanic. Se dice que el capitán del barco, Edward Smith, desvió la ruta hacia el sur con el objetivo de evitar los icebergs de mayor tamaño. Aún así, no pudo prevenir la colisión. El capitán Smith contaba con 25 años de experiencia. Conocía perfectamente la ruta. ¿Por qué desviaría el itinerario si conoce todo lo que puede ocurrir? Además, se emitieron alrededor de 7 alertas por iceberg. ¿Cómo podía ser que no estuviese al tanto de ninguna? En la película, se muestra cómo el vigía no pudo avisar con mayor antelación de la presencia del iceberg debido a que no tenían a su disposición los prismáticos. Parece que eso sí ocurrió. De casualidad, parece que nadie sabía dónde estaban las llaves que abrían el armario donde se guardaban los prismáticos. Y pues evidentemente resulta extraño que los vigías no tuviesen a mano su principal herramienta de trabajo. Y esas son las casualidades sospechosas que mucha gente llega a mencionar durante la noche del hundimiento del Titanic. Además, se dice, aparte de estas que les mencioné, se dice que 5 días antes de la partida del Titanic, un buque del mismo propietario de JP Morgan, este era el propietario del Titanic, salió cargado únicamente con mantas y jerseys y se quedó anclado cerca del lugar de los hechos. Pero pongámonos en contexto. El Titanic abandonó el puerto de Southampton con la mitad de los botes salvavidas. Curioso que no haya llevado todos los botes a bordo. La capacidad del barco era de 3.327 personas, pasajeros y tripulación incluidos, pero solo había botes para unas 1.178. La compañía White Star Line no quiso instalar más botes por motivos de estética.
Otra cosa, la radio del barco se apagó durante un tiempo el día 14, es decir, en las horas previas al naufragio. El encargado la apagó para evitar un sobrecalentamiento, según se dice, y se perdió una advertencia de avistamiento de hielo de la que avisó un buque llamado California. 40 minutos después de ese aviso, el Titanic se topó con el iceberg. Más casualidades. Los navíos poseen unas bengalas para que, en caso de emergencia, puedan ser vistas por otros barcos. Estos les proporcionarán ayuda y serán rescatados. Las bengalas, como señal de SOS, la señal de rescate, son de color rojo y deben ser lanzadas hacia el cielo. Pero las bengalas que lanzó el Titanic eran de color blanco. Estas bengalas significan normalmente de celebración. Curioso. Todas estas casualidades que les he mencionado antes llevaron a la tragedia del hundimiento del Titanic. Pero dan quizás a entender de que estaba planeado. Se comenta que el objetivo de este hundimiento era el engañar a la compañía de seguros. Esto se debe a que el Titanic tenía un hermano gemelo, el Olympic. El Olympic fue construido unos meses antes que el Titanic, ambos del mismo propietario, J.P. Morgan. En un viaje, el capitán Smith, que fue previamente el capitán del Olympic, tuvo un grave accidente con un buque de guerra inglés. Esto sucedió. El Olympic tuvo un accidente. Este accidente causó enormes daños en la estructura del navío. Pero, como el Olympic no estaba asegurado, Morgan, el dueño, tenía que hacer frente al pago de la reparación de la nave. Todo saldría de su bolsillo. Durante un tiempo, un año antes de la fatídica noche del hundimiento, el Titanic y el Olympic estuvieron juntos en el mismo astillero, como pueden ver en la imagen. Se dice que en esos meses les cambiaron el nombre a los cascos. Así que decoraron el Olympic, estropeado, para que se hiciese pasar por el Titanic. Así, la compañía de seguros financiaría la reparación del barco para realizar ese viaje. Por ese motivo, el verdadero Titanic seguiría navegando bajo el nombre de su hermano gemelo hasta el año 1935. Además de tratar de defraudar a la compañía, había otro propósito. No solamente era el cubrir los gastos del barco, sino que también relaciona el accidente con la creación de la Reserva Federal. J.P. Morgan quería crear algo que se llama la Reserva Federal, pero no todo el mundo estaba de su lado. Habían unas familias que se oponían a esta creación. Estas eran las familias Guggenheim, Strauss y Aston. Eran grandes hombres de negocio en el momento y consideraban la Reserva Federal como una auténtica locura. Estas familias viajaban en el Titanic y no sobrevivieron. J.P. Morgan, a pesar de que se trataba del primer viaje de su barco, era el viaje inaugural del Titanic, en el último momento decidió no embarcar. Además, no solamente eso, sino que 50 amigos cercanos a él, que también apoyaban la idea de la creación de la Reserva Federal, se bajaron del barco justo momentos antes de partir. Llegaron incluso a dejar objetos personales y equipaje a bordo del navío. Todas las familias que lo tachaban de loco murieron en el hundimiento del Titanic. Y unos años después, más concretamente en 1913, un año después, y sin ninguna oposición, se creó la Reserva Federal. Curioso. En 1985 se encontró el Titanic en las profundidades del océano, cerca de Canadá. Según cuentan, en el primer viaje a las profundidades del océano,
no se encontró la supuesta brecha de 120 metros de largo, pero sí encontraron varios agujeros de unos 50 centímetros que aseguran que se produjeron por unas explosiones realizadas desde dentro de la nave hacia afuera. Finalmente, varios expertos mencionan que en las hélices del barco hundido se encontraba el nombre del hermano gemelo del Titanic, Olympic. Por ello, muchos llegan a creer que el Titanic realmente nunca se hundió. Parece que Morgan utilizó el barco para deshacerse de sus enemigos y adicionalmente cobrar el dinero de la compañía de seguros. Así conseguiría los apoyos necesarios para la creación de la Reserva Federal y su navío estrella, el Titanic, seguiría navegando por todo el mundo. Ya depende de cada quien creer o no creer. Ya depende de cada quien formar su propia verdad.